El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Nos sentamos. La Iglesia nos va orientando para mirar, aún en este tiempo de victoria de la vida sobre la muerte, mirar, dos grandes misterios, uno presente, el misterio de la Iglesia, y un misterio venidero, que es la vida eterna. Cristo nos ha dado a nosotros la herencia eterna, y para eso Él ha resucitado, para hacernos partícipes de la vida total, pero en la Iglesia, es decir, en la sociedad que Él ha creado, una sociedad espiritual, pero no meramente espiritual, sino también constituida por hombres de carne y hueso. Y así, en la primera lectura, tenemos a San Lucas, que escribe en los Hechos de los Apóstoles, dice: el número de los discípulos aumentaba. Los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Ya parece que las peleas ya empezaron allá nomás, ¿no es cierto? Y parece que los griegos helenistas se estaban peleando ya con los judíos, católicos todos, la misma Iglesia católica que iniciaba, ¿no? Y ya aparecen los problemas humanos, ¿no? San Pedro evidentemente soluciona esto dando un servicio nuevo, que es el diácono, ¿no? Los diáconos. La Iglesia es un gran misterio de unidad divina y humana. ¿Quién podría decir que la Iglesia es imperfecta? Mirando a Cristo, a la Virgen María, a los santos, a los mártires, la Iglesia es perfectísima. Pero ¿quién podría decir que la Iglesia es perfecta? Mirándonos a nosotros mismos de entrada, que pertenecemos a la Iglesia, y nosotros integramos el cuerpo de la Iglesia, ¿no? Integramos ese edificio del cual habla San Pedro, edificio espiritual que nosotros lo construimos como piedras vivas. Todos nosotros vamos construyendo la Iglesia, y de verdad que no somos los miembros más puros ni más santos. Bueno, la Iglesia tiene esta mezcla, ¿vieron? ¿No? Somos parte de la Iglesia, y la Iglesia la constituye Cristo, los grandes miembros o piedras fundantes que son los santos, los niños, que aunque se porten mal a veces son piedras más buenas que nosotros.
pero también esta iglesia está constituida por grandes pecadores como nosotros, y todos allí constituimos este misterio de la Santa Madre Iglesia. Querríamos una iglesia más pura, ¿no es cierto? Bueno, purificate vos, hermano. Esa es la respuesta, ¿no? ¿Vos querés que tu familia se viva en paz? Y sí, y buscar la paz en tu corazón, entonces. No, pero nosotros queremos que no haya olor a podrido, pero que se bañen los otros. No, pero hay que empezar por uno. Es uno. En la iglesia sucede lo mismo. Hay mucha gente que critica en estos tiempos, y en todos los tiempos ha criticado a la iglesia, ¿no? Que se limpien la jeta primero. Que se limpien la jeta ellos primero. Porque para hablar de la iglesia hay que tener la boca muy limpia. Y si vamos a hablar de la iglesia hay que ver dónde, cómo y cuándo, ¿no? Si vamos a hablar mal, digo, de la iglesia, hay que ver cómo, dónde y cuándo. O sea, casi se me está saliendo la cadena, pero vamos a evitarlo, ¿no es cierto? Ahí no, vamos a frenar ahí. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros le encargaremos esta tarea. De esta manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. Aquí habla San Pedro, en nombre de aquellos que habían sido elegidos por el Señor para una noble misión, que era la predicación y el estar vinculados a Dios de una manera viva y constante, y así poder transmitir por medio de la palabra lo que Dios ha venido a traer al mundo, que es la salvación para los hombres. Y esta palabra del Señor puede ser, o esta palabra de la iglesia puede ser una directriz para ver por dónde va la iglesia. Dice, qué lindo, los sacerdotes salen todos a repartir polenta. Más o menos, no sé si tan lindo, ¿eh? Dice, como ahora están inundados, así todos los sacerdotes van a embarrarse. Mirá qué lindo que se están embarrando ahí con los inundados, ¿eh? Eso es la iglesia. No, querido, no. ¿Y los laicos qué hacen? No, los laicos miran la televisión. ¿Y usted qué hace? No, yo hago mi trabajo. ¿Cómo mi trabajo? Claro, yo trabajo. ¿Viste que te dicen, vos, che, podés atender, por ejemplo, un grupo? No, yo estoy trabajando, padre, trabajo todo el día. Bien. Y viste que no le podés decir más nada, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, el laico católico tiene que tomar en sus manos el arado, en su propia familia, pero también en su propia iglesia, en su comunidad cristiana. No es el sacerdote el que tiene que andar dando vuelta, sí también, pero no solo. No es justo, fíjense cómo empieza, que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios, para ocuparnos de servir las mesas. Pueden otros hacer eso. A nosotros Dios nos ha encomendado algo grande, y no quiere decir que servir la mesa sea poco. Dios nos dio como misión esto. No vaya a ser que por cambiar la idea y el servicio y la tarea y la misión estemos desatendiendo lo que Dios nos ha mandado en el inicio. Qué triste sería que un sacerdote o un obispo o el papa o el que sea modificara esto y viera con buenos ojos que, olvidándonos de la predicación de la palabra de vida, nos pongamos a hacer asistencia social. No ese es el camino. El camino está puesto aquí en la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Les digo el texto total, capítulo 6, versículos del 1 al 7. ¿Para qué Dios mandó a su Hijo al mundo? ¿Cuál es la misión que Dios le concedió a Jesús? A ver. ¿Cuál es la misión? La salvación del hombre, ¿no? ¿Qué significa eso, la salvación del hombre? Que Dios tiene que Jesucristo vino a salvar a los hombres. La vida eterna. Para los niños, ¿qué sería la vida eterna? Lo meditamos ayer, ¿no? Religión quiere decir religar, volver a ligar, volver a unir. ¿Volver a unir qué?
Lo que estaba separado, así cuando vos decís, vamos a religar, vamos a volver a ligar, da una idea previa de que antes eso estaba separado. Entonces hay una separación. A partir del pecado se crea la separación tremenda e irreparable de parte del hombre entre Dios y el hombre. Una distancia inmensa. Entonces se puede pensar, o debemos pensar, que Cristo viene como a unir lo que está separado. Esto lo hemos predicado 200.000 veces, ¿no es cierto? A unir lo que está separado. ¿Qué es lo que está separado? La humanidad estaba separada de Dios, estaba escindida de Dios, como cortada de Dios. Y Dios hace todo un trabajo de siglos. Empieza a construir como un estratega un plan de salvación. Vamos a salvar al hombre. ¿Cómo vamos a hacerlo? Primero vamos a llamar un pueblo, pero antes de llamar un pueblo, vamos a crear ese pueblo. Y antes de crear ese pueblo, pone el inicio de ese pueblo. ¿Cuál es el inicio del pueblo de Israel? Abraham, padre de todas las naciones. ¿Recuerdan ese hombre, no? Un gran ejemplo de fe para nosotros y para todas las generaciones venideras. Él es el padre en la fe nuestra. Él creyó. ¿Qué fue lo que creyó? ¿Cuál fue el punto máximo de fe de Abraham? Cuando Dios le pide que ofrezca a su único hijo, Isaac. Antes le había dicho, lo sacó, ¿recuerdan eso que es hermosísimo? Lo sacó de noche. Y le dijo, tus hijos serán como las estrellas del cielo. Habrá estado parado también en la arena, ¿no? Serán como las arenas de las orillas del mar. Así de multitudes serán tus hijos. Su esposa era estéril, no podía tener hijos, y llegaron a viejos, y en un momento en su vejez Dios le regala un hijo. Le regala un hijo, se llamaba Isaac. Cuando cumplió 12 años, Dios le dice, ¿de verdad me amas? ¿De verdad crees en mí? ¿Me ofrecerías tu hijo, tu único hijo, en sacrificio para mí? ¿Y qué hizo Abraham? Una cosa impresionante. Preparó todo, cargó a su hijo con un manojo de leña y subió a la montaña. Subió a la montaña. Y en la montaña levantó, después de atar a su hijo y ponerlo sobre la leña, levantó el cuchillo y iba a degollar a su hijo. Y cuando iba bajando en una violencia tremenda, Dios le detiene la mano. Abraham, ahora sé que me amas, que crees en mí. Y después de muchos siglos, ese evento se explica de la siguiente manera. Dice, Abraham ofreció a su hijo porque tenía la firme esperanza y sabía que Dios hasta tenía el poder de resucitar a los muertos. Fíjense cómo liga el sacrificio de Abraham con, de alguna manera, la esperanza en la resurrección. Pero me fui del tema, yo no iba a hablar de Abraham. ¿Por qué empecé con el tema de Abraham? Bueno, por el pueblo, ¿no? Fue preparando todo. Fue preparando, llama a Abraham, crea un pueblo con él. Isaac, ¿cuántos hijos tiene Isaac? 2. ¿Cuáles son los hijos de Isaac? Jacob y Esaú. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12. ¿A dónde terminó Jacob? En Egipto. Termina en Egipto. Y en Egipto empieza a engordarse el pueblo. 1 millón, 2 millones, no sé cuántos habrán sido. Presos en Egipto, se libera el pueblo y empieza a transitar por el desierto para llegar a la tierra prometida, de donde habían ido alguna vez, de donde habían bajado Jacob y todos los hijos de Jacob. Y se crea el pueblo, en ese pueblo una religión, un idioma, una tradición, para que surja, como le llama hermosamente, la vara de Jesé. De ese pueblo surge una vara, y de esa vara en un momento se abre una bella flor
¿Quién es? Jesucristo. Él surgió de manera bellísima. Por la obra de Dios creó esta obra. Es como la gran manifestación de la misericordia de Dios. Empieza a abrirse la flor y de blanca empieza a pintarse de rojo, y esa flor muere en la cruz y después de 3 días resucita para la gloria de Dios y para la salvación de los hombres. Es decir, toda esa idea antigua y ese plan que se fue haciendo poco a poco termina en Cristo Jesús. Pero ahí no termina, porque Cristo ha resucitado. ¿Y de qué nos sirve a nosotros de que Cristo haya resucitado? Nos sirve porque nos ha hecho partícipes de su vida a nosotros. Y ha creado la iglesia para que en la misma iglesia se vaya forjando poco a poco este camino también, y surja dentro nuestro esta flor que es Jesús. Y a pesar de todo, y a pesar de nuestras rebeldías y de nuestras quejas, y a pesar de nuestros pecados y de nuestro mal camino, se vaya haciendo en nuestra alma, en nuestra vida, la vida, es decir, la vida eterna. La idea entonces que Dios ha tenido en lo antiguo se realiza en Cristo, y Cristo vive en la iglesia. Por eso esta primera lectura de la vida de la iglesia en este tiempo pascual. San Pedro hablará más o menos de la misma manera y hablará de esta piedra firme de Cristo en la cual está fundada la iglesia. Él es como la piedra angular que le da solidez a todo el edificio. ¿Para qué ha venido Cristo entonces? Podríamos decirlo sencillamente, como se le dice a un niño, para llevarnos al cielo. Para llevarnos al cielo. ¿Para qué nacemos? A ver, para ir al cielo. Y nada más. Pero mientras tanto, qué sé yo, más o menos, alguno pelea la vida con una espadita, otro con una cuchara, otro con una ametralladora. La vida la vamos peleando, ¿qué va a ser? Algunos tenemos grandes virtudes, otros somos muy pobres, pero tenemos que enfrentar las circunstancias, pero dentro de cada uno de nosotros vive Dios por la gracia, y tenemos un gran batallador dentro de nuestro corazón, y no tenemos que achicarnos. Dios es el que lucha dentro nuestro, Dios es el que nos hace fuertes. La vida de Cristo se hace en nosotros por su resurrección, hemos participado de Él por el bautismo, y estamos como preparados para luchar el buen combate. Esta lucha que se da en la tierra tiene un fin, que es el cielo. Por eso, más allá de todo lo que podemos complicar el pensamiento de para qué es esta vida, qué sé yo, y por qué tanto misterio, y por qué tanto dolor, bueno, vamos a lo sencillo. Se vive para ir al cielo. Se vive para ir al cielo. ¿Y todo lo otro? ¿Y que todo lo otro? Fíjate dónde queda. A ver, vamos 100 años para atrás. Pensemos nuestros abuelos. ¿Están pensando sus abuelos? Bisabuelos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, no sé, queremos que estén en el cielo, ¿no? Algún abuelo por ahí capaz que está chirriando en el purgatorio, pero bueno, se está purificando, etcétera, ¿no es cierto? Queremos que estén en el cielo. Y Dios los ha llamado al cielo. Hay que ver si pudieron llegar. Dios quiera, y por eso rezamos por nuestros difuntos. Pero, ¿dónde quedaron las cosas de nuestros bisabuelos y tatarabuelos y abuelos? La casa, la bicicleta, el mazo de carta. ¿Dónde queda la ropa? ¿Dónde quedaron todo? ¿Dónde quedó todo eso? No se llevaron ni el mazo de carta, ¿no es cierto? Aunque sea en la boca, así. ¿Para qué Dios nos ha creado? ¿Nos ha creado para esta vida terrena? No. Es camino al cielo, ¿sí? Por eso salió providencialmente el tema del desierto que decíamos recién, ¿no es cierto? De que el pueblo judío empezó a caminar por el desierto para llegar a la tierra prometida.
Bueno, la vida nuestra es como una imagen de aquel desierto en el cual transitaron 40 años los judíos. ¿Qué es el cielo entonces? Alguien que me lo resuma en una palabra. Dios. A ver. Felicidad. Torrente. Ahí ya hay dos palabras, Tommy. Yo se lo resumo en una palabra que me parece que toma todo lo que ustedes están diciendo. El cielo es abrazo. El cielo es un abrazo. Es Dios en un momento que toma a todos los hombres y los pone en su corazón. Y es más fácil explicar a veces, sobre todo para un niño o una niña, qué es el cielo con un abrazo, que explicarlo con otra cosa. Cuando un niño de 3 o 4 años abraza a su mamá, ¿le han hecho, no? ¿Lo han hecho? ¿Sí? En ese instante, cuando ese niño abraza a su mamá o la mamá lo abraza a él, uno no piensa ni en juguetes, ¿cierto? Es un instante en el cual el niño se queda allí, en un momento que no se puede como describir, no se puede pintar. Ese momento pareciera un pequeño cielo. Imagínense ustedes, nuestro Padre Celestial, que después de haber preparado todo el plan de salvación desde allá, desde Adán y Eva, donde se arma el despiole, ¿no es cierto? Y va preparando todo, con pueblos, culturas, tierras que van y vienen, guerras, infidelidades, todo el Antiguo Testamento, ¿no? Y llegan los profetas que empiezan a hablar de Dios y dicen que va a venir un Salvador y que va a aparecer esta flor, y en un momento aparece el Salvador. Pero todo está pensado para que un día nosotros lleguemos al cielo, para que gocemos de la felicidad verdadera. Y hoy el Evangelio habla de esto y dice: no se inquieten, les dice Jesús en la última cena. ¿Saben cuándo fue la última cena, no? 24 horas antes o menos de la muerte de Cristo, ¿no? Jesucristo estaba despidiéndose. Dice: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se los habría dicho. Cuando yo vaya y les prepare un lugar, volveré otra vez con ustedes para llevarlos conmigo. ¿Cuál es la idea de Jesucristo? Fíjense, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Fíjense cuál es la idea última de Dios. Es rescatarnos. ¿Qué es lo que quiere un padre o una madre? ¿O qué es lo que quiere un hijo cuando está totalmente lejos de su padre o de su madre? Eso está expresado de una manera insuperable, en belleza, en exactitud doctrinal, en la parábola del hijo pródigo. ¿Qué es lo que quiere el hijo entre medio de los chanchos? Quiere volver a su padre, quiere regresar a la abundancia, quiere como ser abrazado. El cielo es el abrazo del encuentro, pero el cielo no es solamente el abrazo del encuentro, sino que es el abrazo de la plenitud total, de la felicidad eterna. Nosotros tenemos que desear ir al cielo. No podemos desear solamente que se solucionen los resortes de la economía. Bueno, sí, está bien. Los que tengan los resortes, que vean cómo hacen, no sé, que le saquen algún resorte, algún sillón viejo y le pongan a la economía, a ver si más o menos... No, dice, porque ahora el Papa se va a encontrar con Trump. ¿Qué miércoles me importa a mí? La verdad, discúlpeme. Que se encuentren, que se agarren a besos, se agarren a trompadas, no sé lo que va a pasar, ¿no es cierto? Pero nuestra perspectiva no quiere decir que despreciemos todo lo que sucede, pero el hombre debe mirar más allá. Cuando uno escala, no sé si han escalado alguna vez, cuando uno sube una montaña,
Uno no se pone a ver esta piedrita si la piso o no la piso, y no porque, viste, no vaya a ser qué, o no se distrae en cosas. El alpinista diagrama el camino y empieza a poner la mirada allá, en la cumbre, una y otra vez. Y si tiene que bajar un poquito, de vuelta a la cumbre, y la cumbre es la que lo motiva y lo hace fuerte y le hace superar hasta los calambres y el frío, porque es la cumbre la que lo llama. El cristiano tiene que tener en su corazón un gran deseo de salvación eterna, un gran deseo de vida eterna, de felicidad eterna, y así se pueden superar los grandes inconvenientes de nuestra vida, los dolores de nuestra vida, las cruces que día a día nos aquejan. No tengo más fuerza. ¿Por qué no tiene más fuerza? Porque no está mirando allá, está mirando acá. Ha perdido la motivación total del hombre. ¿Cuál es la motivación total? La motivación más intensa. Quiero ser feliz eternamente. Y la realización de ese deseo interior es Cristo. Porque no se puede llegar al cielo si no es por medio de Cristo. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le respondió: Yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Y acá aparece algo que para nosotros católicos es la maravilla más maravillosa. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, o sea, Dios, el cielo, muéstranos la cumbre, muéstranos a dónde tenemos que llegar, muéstranos. Y eso nos basta, dice Felipe. Entonces Jesús le responde: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto el cielo, se puede decir. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? El que tiene a Cristo, tiene el cielo, tiene todo. Pero todavía nosotros comulgamos y sin embargo tenemos que seguir luchando para pagar esto, porque mi suegra, porque mis hijos, porque mis padres, porque Macri, porque Trump, porque los musulmanes, porque, no sé, se complica todo, ¿vio? Y si no son los musulmanes, son los impuestos, ¿no es cierto? El que tiene a Jesucristo, tiene todo. Pero ¿y cómo, Padre, si yo... Porque allí adentro se va creando la práctica de lo que vamos a vivir un día. ¿Qué es el cielo? Yo se lo resumía en ¿qué? En un abrazo. ¿Qué es la comunión? ¿Qué es Cristo en la hostia? Hasta parece mentira de que Él se deje abrazar por mí, por mi carne, por mi lengua, por mi esófago, se deje abrazar y se meta dentro mío y quede como escondido dentro mío. Jesucristo ha hecho la inversa. Para poder abrazarnos, Él se deja abrazar Él por nosotros. Él se deja comer por nosotros, se deja masticar por nosotros, se deja moler por nosotros. El amor no se puede entender si no es en un abrazo. Y Cristo y yo nos abrazamos mutuamente. Él me abraza a mí y yo lo abrazo a Él. Ya desde esta tierra, ya desde este valle de lágrimas, cada vez que nos ponemos a rezar, cada vez que nos vinculamos con Él, cuando nos ponemos de rodillas en adoración, cuando comulgamos, los abrazos son inmensos, inmensamente grandes. Vinculados a la Eucaristía, los abrazos son reales. ¿Cuántos hombres nunca han experimentado el abrazo de Dios? Nunca. Y nosotros que lo hemos vivido, tenemos que decirle a los hombres: Dios nos ama,
Dios nos busca, Dios quiere abrazar a todos, pero para eso vos tenés que abrazarlo a Él. Hay aquí, en esta respuesta de Jesús a Felipe, está como la conclusión de todo. Vamos al cielo, pero nosotros no podíamos ascender al cielo y Él ha bajado a nosotros y ha traído el cielo para nosotros desde aquí. Lo que se llama en teología, para la gloria, el camino es la gracia. Así se resume. Para la gloria, el camino es la gracia. Y la gracia tiene un nombre, Jesucristo, que nos ha traído la gracia. Dios nos conceda llegar al cielo, pero para llegar al cielo tenemos que ponernos en contacto con este hacedor de la gracia, nuestro Redentor, Jesucristo. Creo en Dios Padre,